Cuando era más joven, solía experimentar parálisis del sueño con regularidad. No alucinaba ni nada de eso, simplemente no podía moverme. Pero hubo 3 ocasiones en las que fue diferente. Una vez, vi una pequeña esfera de luz verde flotar a través de mi ventana y pasar sobre mi cuerpo. Cuando llegó a mí, me volví a dormir. Normalmente, con la parálisis del sueño no puedo volver a dormirme. Las 2 siguientes veces fueron aún más extrañas. La segunda vez desperté boca abajo en mi cama. Esto nunca me pasa. No recuerdo haber despertado en esta posición en otra ocasión. Mi cabeza dolía y zumbaba, y podía escuchar 2 voces extrañas, muy agudas, murmurando rápidamente. Lo raro es que no estaba paralizado. Intenté levantarme, pero mi cuerpo se sentía muy pesado. Cuando estaba a medio camino, sentí un empujón en la espalda que me hizo caer de nuevo en la cama, y al tocarla, me volví a dormir. La tercera vez comenzó como una experiencia regular de parálisis del sueño, pero cuando miré a mi derecha, vi una pequeña figura sombría con una cabeza grande. No podía distinguir ningún rasgo. Después de mirarla, vi que levantaba su brazo y luego lo bajaba hacia mi cuello. Sentí un pinchazo agudo en el cuello y luego la figura se derretía en el suelo y desaparecía. Pero podía escuchar ese mismo murmullo agudo de antes que duró unos segundos. Después de que me golpeara en el cuello, de repente pude moverme de nuevo. También he visto estrellas en el cielo desaparecer de repente después de mirarlas durante unos segundos. ¿Alguien ha tenido una experiencia similar a esta? Vi que otra persona mencionó haber visto una criatura similar a un mono, así que quise publicar y compartir mi experiencia. Pero también quería preguntar si alguien ha visto algo parecido. No creo en el concepto del pie grande, así que considero que esto podría ser un alienígena o un demonio. Tenía alrededor de 9 años y vivía en Maine, Estados Unidos. Mis abuelos vivían en una zona muy boscosa y rural. Eran como las 11 de la noche y fui a la planta baja a buscar un vaso de agua mientras todos dormían. Llené mi vaso y al darme la vuelta, vi a través de la ventana una figura con un rostro peludo, de color marrón, gris oscuro o azul, parecido al de un mono, en el porche de mis abuelos. Estaba muy cerca de la ventana, mirándome. Lo extraño es que hay una puerta para acceder al área del porche de la casa. ¿Cómo diablos abrió la puerta? Le sostuve la mirada durante unos 3 segundos. Luego aparté los ojos y salí corriendo escaleras arriba. De niños, siempre salíamos a jugar y explorar el bosque. Tal vez nos siguió de vuelta. ¿Alguien más ha visto esta criatura antes? Tenía círculos oscuros alrededor de los ojos que parecían azules. Nunca he visto nada similar desde entonces. Solo le he contado esta experiencia a personas cercanas a mí, y nunca he oído de nadie más que haya pasado por algo similar. Cuando escuchas historias, siempre parece una coincidencia que alguien estuviera afuera en el momento justo. En mi caso, no fue así. Esto vino hacia mí. Estaba afuera una noche muy tarde en Phoenix. En ese tiempo estaba muy interesado en la meditación y en expandir mi mente. Estaba fumando marihuana, pero no otras drogas. Siempre he tenido estos momentos intensos de emoción y pensamiento profundos. Es difícil de explicar, pero esta sensación consume completamente mi mente y cuerpo. Con los años aprendí a controlarlo con marihuana, pero es algo muy intenso. Esa fue la primera vez que experimenté esto afuera. La sensación llegó primero a mi mente y luego a mi cuerpo.
Cuando sucedió, ya estaba admirando las estrellas y pensé en simplemente disfrutarlo. No es una sensación desagradable, solo muy intensa, y con los años aprendí a dejarla fluir. Cuando estaba mirando hacia arriba, vi una forma de L de humo blanco en el cielo. Era un ángulo perfecto de 90 grados, un humo blanco muy cerca, no a gran altura como el de un avión cuando suelta humo. Estaba a unos 2 metros o 3 pisos de altura, lo suficientemente bajo para que las luces de la calle lo hicieran muy visible. Seguí la forma de la L y vi una nave plateada flotando silenciosamente hacia mí. Me asusté y me quedé congelado por un momento. Se acercaba cada vez más. La sensación en mi cuerpo y mi corazón latían más rápido que nunca. Honestamente, pensé que estaba corriendo por cómo latía mi corazón, pero no me estaba moviendo en absoluto. Entré y le dije a mi esposa, en aquel entonces, que estaba dormida. Algo como: «Hay una nave espacial afuera». Me ignoró y volvió a dormir. Volví a salir pensando, si todavía está ahí, entonces realmente lo vi. Y efectivamente, seguía ahí, aún más cerca, ahora flotando sobre la puerta de mi apartamento. Luego comenzó a seguir exactamente el camino de mi acera. La nave era bastante circular, plateada, con pequeñas luces alrededor, pero era silenciosa, inquietantemente silenciosa. Tuve una sensación muy intensa de querer seguirla, pero me sentía muy atraído a caminar detrás de ella. Pero algo me detuvo. Soy padre, y lo único en lo que podía pensar era en mi hijo. Así que dejé de caminar y simplemente la dejé ir. Corrí de vuelta a casa, cerré la puerta con llave y me quedé despierto hasta que salió el sol. No podía creer lo que había pasado. La sensación que tenía se desvaneció muy lentamente, lo cual no es normal. Usualmente desaparece rápido, no horas y horas después. Esa es mi historia. Espero escuchar de alguien más que tenga esta sensación interna. Cuando tenía unos 10 años, mi papá tuvo que irse al extranjero con los marines. Me quedé con mi tía hasta que él regresara. Era la tercera noche que estaba ahí. Vi todos estos colores extraños y escuché un ruido muy raro arriba. Yo estaba en un dormitorio en el sótano. Subí las escaleras y todos habían desaparecido. Los 3 miembros de la casa no estaban. Escuché un ruido de nuevo y salí corriendo. Traté de esconderme en el cuarto de coleccionables de mi tío. Me quedé dormido súper rápido y desperté en esa misma habitación. Más tarde, ese día, escuché a mi tía y a mi primo hablando de su experiencia, pero muy en secreto. Dejaron de hablar en cuanto pasé cerca. Le conté a mi tío todo lo que ocurrió y él se puso histérico, gritando: «Eso no pasó», una y otra vez. Estaba temblando y completamente fuera de sí. Creo que los aliens no esperaban que yo estuviera en el sótano. Probablemente llevaban un tiempo llevándose a mi familia. Eso es lo que pensaba en ese momento. No creo que me hayan llevado. Sin embargo, sí me pregunto, ¿cómo me quedé dormido tan rápido cuando entré en su cuarto lleno de tarjetas deportivas y recuerdos? Sin cobija, sin almohada, nada. Hice esta publicación en relación a una respuesta que dejé en otro video. Solo quería compartir una experiencia extraña que tuve en mi vida. Una mañana me desperté sin recordar haberme ido a la cama. Estaba enviando mensajes de texto, así que podía ver en qué momento me quedé dormido. Supongo que simplemente lo hice.
Durante este tiempo, ya había estado haciendo grabaciones de voz para investigar cosas paranormales. La noche anterior, vi una anomalía extraña en mi baño. Mi baño está dentro de la habitación, y cada vez que miraba hacia allá, me sentía raro, como si algo estuviera mirándome, aunque no pudiera verlo. Vi algo extraño, algo traslúcido, como si hubiera algo parado frente a mi cortina de la ducha. Podía ver la cortina, pero era como si algo la camuflara. Piensa en algo como las habilidades de camuflaje del depredador. Todo esto para decir que esa mañana continué con mi día pensando que tal vez había fumado demasiado y por eso olvidé que me quedé dormido. Revisé mi teléfono y vi un video de 30 minutos grabado como 1 hora o más después de que dejé de enviar mensajes de texto. Era un video de mí mismo durmiendo. No se ve mucho, pero puedes escuchar el audio. Escuché un sonido de clics y también el chirrido de la puerta de mi baño abriéndose, seguido de un grito penetrante, como un chillido realmente escalofriante y que no parecía de este mundo. Mis investigaciones paranormales me llevaron a pensar en extraterrestres. Los sueños extraños, hablar en sueños diciendo números, el zumbido en los oídos y esos momentos que parecen demasiado reales para ser un sueño. Cosas muy aterradoras. Tengo audios de otras cosas, pero no estoy seguro de cómo subir más de un video a la vez. Espero que todos estén teniendo una buena noche o un buen día. Nunca olvidaré la noche que me perseguirá para siempre. Recuerdo que tenía alrededor de 7 u 8 años cuando vivía en Milwaukee, Wisconsin, en un dúplex de un solo dormitorio, en el piso de arriba con mi mamá. Me desperté a mitad de la noche en la cama con ella. La puerta del dormitorio estaba medio abierta y todo estaba completamente oscuro. Apenas podía ver el salón a través de la puerta y el pasillo que conectaba con la cocina. Unos minutos después, vi una figura pálida o blanca asomándose por el lado de la puerta del dormitorio, mirándome. Ojos grandes y negros, eso es todo lo que puedo recordar. Me asusté tanto que me arrastré bajo las cobijas, esperando que desapareciera. En ese momento, me desmayé y desperté a la mañana siguiente. Lo aterrador es cómo lo recuerdo. Recuerdo que mi mamá y yo estábamos viendo un programa antiguo llamado Sign Things y estaba pasando un episodio sobre abducciones alienígenas. Cuando vi la cara del alienígena mirando por la ventana en ese programa, tuve un episodio de estrés postraumático y recordé esa noche. Esto fue un par de años después, cuando tenía 16. Me da miedo sentir que algo me va a agarrar en la noche o que alguien se acerque a mí de repente sin que yo sepa que está detrás de mí. Un día estaba sentado en mi cama, completamente despierto, cuando de repente un ser humanoide, hecho de un vacío lleno de estrellas, se materializó en la entrada de mi habitación. Emanaba un miedo visceral, irradiaba temor, como una persona sin hogar irradia el olor de su propia suciedad. Este ser entró en la habitación con propósito y determinación, como si lo hubiera hecho muchas veces antes y supiera exactamente lo que hacía. Se dirigió directamente hacia mí y antes de que entendiera qué estaba pasando, estaba sobre mí, empujándome hacia abajo, acercando su rostro al mío. Luego me besó y sus labios se sellaron sobre los míos. Cuando exhalaba, él inhalaba, succionaba el aire de mis pulmones. Cuando yo inhalaba, él exhalaba, y la helada frialdad del espacio entraba en mí. En ese momento, de alguna manera,
accedí al conocimiento de mis antiguos antepasados y entendí lo que era. Saqué fuerzas que no sabía que tenía. Se estaba alimentando del miedo que había creado en mí, pero en cambio le alimenté confianza y fuerza. Me reí. Se apartó y ladeó la cabeza como si me estuviera examinando. Luego, en un instante, desapareció. Estaba atónito. No estaba bajo el efecto de drogas, alcohol, medicamentos ni ninguna sustancia que alterara la mente. Ni había consumido nada de eso en semanas recientes. Nunca había tenido una experiencia similar. Había algo extraño en esta vivencia. Sentí que había sido empujado a una dimensión de hiperrealidad. Ese momento fue más real para mí que cualquier otra experiencia que haya tenido antes o después en mis 45 años de vida en este planeta. No tenía idea de qué hacer. Traté de continuar con mi vida normal y mi rutina diaria. Unos días después, regresé a casa y al entrar en el edificio, la hija del casero estaba jugando ahí con una muñeca, como suelen hacer los niños pequeños. Me miró y dijo: ¿sabías que una chica murió en tu cama? Era tan pequeña que me costaba entender su manera de hablar infantil. No estaba seguro de haber entendido bien. Más tarde, le pregunté al casero al respecto, y él me llevó a su oficina. Cerró la puerta y en voz baja me explicó que la inquilina anterior era adicta a la heroína u otras drogas fuertes y que había muerto en mi habitación, en mi cama, de una sobredosis. Mientras me lo explicaba, comprendí. El ser que había visto emanaba miedo para alimentarse de esas emociones negativas. Había encontrado a la chica en un momento de debilidad y se había aprovechado de ella. Ella se encontró en una espiral descendente, sin saber ni entender por qué, y murió en miedo y terror. Este ser había hecho un hábito de alimentarse de ella. Cuando entré en mi habitación, pensó que yo era ella y por eso intentó alimentarse de mí. Si le preguntas a un científico qué fue lo que experimenté, probablemente dirá: tuviste un momento de parálisis del sueño. Esto ocurre a veces en el momento entre estar dormido y despierto. El cerebro no tiene pleno control sobre el cuerpo y esto puede crear una sensación de peso en el pecho. El cerebro crea una ilusión de ser inmovilizado por una bruja o un demonio para explicar lo que estás experimentando. No hay nada sobrenatural aquí. Esto puede suceder incluso cuando estás despierto. No soy una persona supersticiosa. No creo en fantasmas ni en espíritus. Lo más probable es que esta experiencia que tuve realmente haya sido solo parálisis del sueño. Pero estaba completamente despierto. Nunca desperté. Aunque nunca he tenido una experiencia similar desde entonces, a veces tengo la sensación de que algo está cerca de mí en la oscuridad. Siento un escalofrío familiar y me cuesta conciliar el sueño. Y en esos momentos recuerdo ese incidente. Se siente como si, al simplemente permitirme experimentar ese miedo, el ser del vacío se materializará e intentará alimentarse de mí de nuevo. Esto ocurrió hace un cuarto de siglo y aún lo recuerdo tan claro como si hubiera sido ayer. Estoy dividido en este tema. Tengo dos posturas. En su mayoría, no creo en fantasmas. Cuando escucho a otras personas contar historias similares, me digo a mí mismo: esto suena increíble y fantástico. Esa persona quiere atención, está inventando historias o tiene alguna enfermedad mental, como esquizofrenia. Me digo estas cosas porque son científicas y razonables, y es más fácil dormir por la noche. Pero a veces pienso en esa noche. No cuento esta historia a menudo porque la otra parte de mi mente piensa que fue real. Fue real, y contar la historia a veces abre una puerta en la mente de otras personas. Esa puerta es como un filtro. Mientras la puerta esté cerrada,
Aquellos que se alimentan del miedo no pueden encontrarnos tan fácilmente. Pero cuando nuestras mentes están abiertas, debemos ser fuertes y no tener miedo. Si sentimos miedo al quedarnos dormidos, es cuando no se encuentran. Mi esposo se fue a la cama primero. Yo me acosté como 1 hora después. Dejamos la puerta abierta por la noche porque, si no, los gatos la abren y chirrían fuerte. Mi espalda me molestaba y no tenía mucho sueño, así que me acosté de lado, mirando hacia la puerta y observando el pasillo. Sentía como si hubiera algo ahí, no algo pequeño, sino algo del tamaño de una persona. Una sombra o algo como si lo viera por el rabillo del ojo, o quizás un cambio de luz cerca del techo. Acomodé mi teléfono de forma que, al emparejarlo con algunos objetos pequeños que tengo, podía ver el pasillo sin tener que moverme. Era un poco inquietante, pero no pasó nada. Apagué el teléfono, lo puse en la mesita de noche y cerré los ojos. A los pocos minutos, la puerta se cerró. Sonó como si alguien la hubiera empujado para cerrarla. La puerta tiene un mecanismo que atrapa y chirría. No se mueve libremente como una puerta normal. Me incorporé un poco en la cama, y ahora la habitación estaba completamente a oscuras, pero la parte superior de la puerta se veía aún más oscura. Científicamente hablando, debería haber luz entrando por ahí, ya que la puerta no se cerró del todo. De todos modos, me senté y pensé, ¿qué diablos fue eso? Mi esposo, que estaba dormido, dijo, «Amor, ¿qué diablos fue eso?» Ya estaba alcanzando mi teléfono, encendí la linterna y, por supuesto, no había nada ahí. No fueron los niños, me refiero a mis gatos. Estaban tirados en el sofá y un par de ellos estaban al final de la cama. Tenemos un ventilador encendido. Estaba en baja velocidad, pero no había suficiente viento ni fuerza para cerrar la puerta de esa manera. Me levanté y dije que iba a revisar para asegurarme de que no pasaba nada. Abrí la puerta, revisé toda la casa, miré afuera como una intrusa y no había nada. Saqué un zapato del armario y lo puse frente a la puerta para que no se cerrara de nuevo. También aseguré el ventilador en el borde de la puerta para que no se moviera, lo cual suelo hacer. Volví a la cama y el resto de la noche estuvo bien, pero seguía sintiendo como si alguien estuviera caminando por nuestro pasillo. No me preocupé demasiado porque los gatos no estaban mirando fijamente hacia el pasillo de forma rara, como suelen hacer, ni los perros estaban ladrando. Sin embargo, esa noche tuve unos sueños lúcidos bastante extraños. Una noche apareció un orbe y desafió mi percepción de la realidad. Pasé de no creer en nada a no tener dudas. Rompió mi idea de la existencia. Fue como si explotara un globo y me quedé completamente confundido. Estaba aterrorizado. Era como si volviera a ser un niño pequeño enfrentándome a la verdad de la realidad y del mundo. Algo tan abrumador, inalcanzable e incomprensible. Necesitaba procesar lo que había sucedido. Necesitaba crecer más. Necesitaba observar. Y lo hice. Observé mientras el mundo cambiaba. El Congreso publicando videos, informantes hablando de revelaciones, redes sociales como TikTok, YouTube, Twitter y Reddit, convirtiéndose en lugares donde interactuaban más que solo humanos. Estaba tan confundido sobre qué creer, qué pensar, cómo avanzar. Me pregunté a mí mismo, ¿qué puedo hacer? Luego le pregunté al universo, ¿qué debería hacer?
Recé a una conciencia superior, al Ser Supremo, en busca de guía, a uno con el que no había hablado en lo que parecían eones. Sentí la gravedad de mi descenso hacia lo desconocido convertirse en el ímpetu de algo que no comprendía. Y entonces recibí orientación. Recibí sincronicidades. Mi mano fue llevada a 2 dimensiones a la vez. Las grabaciones del Instituto Monroe despertaron algo especialmente impactante. Las sesiones grupales de visión remota transformaron mi visión interna de lo que está bien y lo que está mal. Sentí el tirón de una mano y fui llevado más profundo en la madriguera. Habilidades psíquicas, conexiones, conciencia energética, manifestación. Entonces apareció el conejo y dijo: «Hola». Ese hola fue otro portal, pero uno donde conciencias de diferentes reinos podían conectarse en espacio y tiempo. Un vínculo para contar una historia y compartir el mundo al que estábamos por entrar de una manera que pudiera tener sentido para una mente que antes era tan pequeña. No sé por qué estas experiencias son tan poderosas, pero hacen que este mundo sea mucho más hermoso. Muchas gracias por escucharme. Algunos encuentros con ovnis son tan increíblemente extraños que, después de ocurrir, las personas apenas pueden creer que realmente sucedieron. Este episodio presenta 8 casos de alta extrañeza alrededor del mundo, cada uno involucrando encuentros cercanos del segundo tipo, donde el entorno se ve afectado de alguna manera. Muchos de estos casos tienen múltiples testigos y prácticamente todos incluyen algún tipo de evidencia: confirmación por radar, fotografías, huellas de aterrizaje, efectos fisiológicos, reacciones de animales, perturbaciones electromagnéticas. Estos son los tipos de casos que simplemente no pueden ser ignorados. El 23 de abril de 1966, Jane Carnegie y sus 6 hijos quedaron impactados al ver un ovni flotando justo afuera de su casa en Dorchester, Massachusetts. Estaban tan cerca que pensaron que los golpearía. El objeto se alejó, pero unas horas después regresó y esta vez chocó contra el costado de su edificio de apartamentos, haciendo que toda la estructura vibrara y provocando un apagón. Este fue solo uno de muchos avistamientos que ocurrieron en esa área durante ese tiempo. La noche del 12 de diciembre de 1967 cambió la vida de Rita Malley para siempre. Mientras conducía con su hijo pequeño cerca de Ithaca, Nueva York, un ovni comenzó a seguirlos por la carretera. De repente, un haz de luz golpeó su auto, sacándolo del camino. Entonces, un coro de voces le habló, entregándole un mensaje que la dejó helada. Al día siguiente, Rita descubrió que el mensaje del ovni era absolutamente preciso. Este caso fue solo uno de cientos ocurridos en la misma área durante esa época. Cerca de las 10:50 p.m. del 13 de agosto de 1970, el patrullero Evald Marup conducía cerca de Haderslev, Dinamarca, cuando su auto y el área circundante se iluminaron con la luz cegadora. Mientras el motor y el sistema eléctrico fallaban, Evald miró hacia arriba y vio un ovni justo sobre su vehículo. De repente, el interior del auto se calentó como si fuera un día de verano. Cuando el objeto finalmente se alejó, logró tomar 3 fotos del mismo. Poco después, los ovnis regresarían, no solo a él, sino también a otros testigos. Una noche de octubre de 1973, Mary Rose y su hijo Teddy, de 11 años, caminaban cerca de su casa en Wilkow,
Virginia Occidental, cuando un ovni descendió y flotó a la altura de un poste de teléfono. El miedo los invadió al ver cómo dos estructuras similares a púas salían de la parte inferior del objeto. Ambos sintieron una extraña sensación de calor y electricidad y pensaron que serían llevados al interior de él. Corrieron y se escondieron, y para su alivio, el ovni se alejó. Al anochecer del 17 de junio de 1977, Dale Seyschneider y sus dos niños, Gina, de 14 años, y Chrissy, de 11, caminaban hacia su auto en el lago Coteau, Luisiana, cuando apareció un ovni. De repente, el objeto pasó justo sobre ellos, enviando varios haces de luz que los golpearon en el plexo solar. Incapaces de moverse, observaron con asombro cómo sus cuerpos brillaban con una luz eléctrica. Horas después, ocurrió un trágico evento que parecía estar relacionado con su avistamiento de manera indefinible. La noche del 4 de septiembre de 1979, Jerzy Wasilewski salió de su apartamento en el cuarto piso de Wrocław, Polonia, para dar un breve paseo, dejando la ventana de su cocina abierta. Al regresar, quedó asombrado al ver 17 extrañas huellas que conducían desde la ventana abierta, paseaban por su cocina y pasillo y regresaban a la ventana. Las huellas parecían marcas de quemaduras de alguna extraña criatura, pero un análisis posterior reveló que eran algo mucho más extraño e inexplicable. La noche del 8 de marzo de 1982, John y su esposa estaban en su casa en Bethel, Connecticut, cuando toda la casa comenzó a temblar. Temiendo un terremoto, salieron corriendo solo para enfrentarse a un enorme objeto sombrío con decenas de pequeñas luces rojas a lo largo de sus bordes. John descubrió más tarde que había docenas de otros testigos en el área, algunos de los cuales vieron el mismo objeto y reportaron efectos muy extraños. A las 10:42 p.m. del 27 de diciembre de 2013, Iwa miró por la ventana de su casa en Estonia, Polonia, y vio un enorme ovni brillante a nivel de los árboles. Llamó a su madre, Ana, y ambas observaron cómo el objeto se acercaba. De repente, el sonido de su radio se desvaneció y el tiempo pareció moverse en cámara lenta. Al pasar sobre una farola, el objeto pareció absorber la luz del poste, como si tuviera algún tipo de campo de fuerza que doblara la luz. Estos 8 casos, todos encuentros cercanos del segundo tipo, demuestran que los ovnis pueden afectar el entorno y a los testigos de formas extrañas y poco comunes que desafían la comprensión. Casos como estos tienen mucho que enseñarnos sobre estas misteriosas naves que visitan nuestro planeta y el comportamiento de los ocupantes en su interior. Mi hijo heredó mi capacidad para soñar vívidamente, pero al doble. Tiene numerosos sueños cada noche y sueños lúcidos casi todos los días, invocando superpoderes y cosas por el estilo. Su nivel de conciencia en los sueños parece avanzado para un niño. Hace unos meses tuvo un sueño que se quedó conmigo y lo comparto ahora debido a algunas experiencias muy similares que he escuchado aquí en las últimas semanas. Estaba acostado en mi cama y había un montón de gente en mi cuarto por alguna razón. Este alienígena o cosa estaba sobre mí mirándome fijamente. Tenía unos ojos grandes, negros e infinitos. Sus ojos eran en serio infinitos. Pero por alguna razón no tenía miedo. Estaba tranquilo y simplemente lo miraba fijamente y lo enfrentaba. Personas en su cuarto. Una entidad mirándolo fijamente. Ningún miedo.
Ojos infinitos. Son los ojos infinitos y los numerosos relatos similares de este extraño y único detalle que he leído de historias de experimentadores, lo que me hace preguntarme si esto fue solo un sueño como cualquier otro. Le pregunté qué quería decir con ojos infinitos y básicamente explicó que estaban llenos de fractales. Intentó hacerlo lo mejor que pudo sin saber qué son los fractales. Creo que usó la palabra espirales en algún momento. Cuando él tenía solo 3 días, experimentamos algo similar a las historias de abducción de muchas personas. Es mi primera publicación en esta cuenta por si quieren volver para más contexto. En resumen, la entidad que vino por mí, paralizándome y succionándome a su vacío, en pesadillas recurrentes durante mi infancia y adolescencia, de repente estaba aquí, en mi cuarto, 3 días después del nacimiento de mi hijo. No hay forma de confundir ese sentimiento específico de terror. Tomé a mi bebé y corrí hacia la puerta, luchando contra la parálisis, pero lo siguiente que supe es que estaba aterrada en mi cama. Solo un sueño. Pero, ¿por qué de nuevo y por qué ahora? Momentos después, mi hijo también despertó con un grito aterrador. Nunca volví a tener este sueño otra vez. ¿Alguien más tiene relatos de seres con ojos infinitos que pueda compartir? Antes de empezar, quiero que todos entiendan qué es la diferencia entre parálisis del sueño, terrores nocturnos y pesadillas. Esto no fue eso. Además, antes de esto había estado haciendo meditación CE5 con una experiencia extraña, pero nada absurdo. Desde que esto ocurrió, no he podido dormir con las luces apagadas y no puedo contarle a nadie porque pensarán que fue un sueño o que estoy mintiendo. Estaba en mi teléfono viendo Reels de Instagram y luego de repente no estaba. Estaba caminando fuera de mi cuarto hacia la sala, luego el pasillo. Era oscuro y cuando llegué al pasillo pensé que mi padre venía hacia mí, pero con cada microsegundo me di cuenta, sin ver quién estaba ahí, que no era mi padre. Entonces todo se cortó y abrí los ojos del sueño. En ese momento no podía moverme y mi cuerpo sentía algo raro, indescriptible. Entonces pensé para mí mismo, me están llevando. No tenía miedo de ellos, pero simplemente no quería ir. Empecé a entrar en pánico y luego desperté y frente a mí, junto a mi ventana, había 4 seres con túnicas. Eran enormes, de más de 7 pies. Fue una sensación indescriptible. Podía sentir su energía. Se sentían como si fueran increíblemente antiguos e infinitamente inteligentes. Sin hablar o siquiera pensar, el pensamiento: no me lleven, no estoy listo, tengo miedo, vino a mi mente. Luego, desperté y volví a estar en mi lugar. Miré alrededor y mi cerebro no funcionaba bien. Mi mente estaba en blanco. Luego el primer pensamiento fue que había sido una mala pesadilla. Pero mientras más me sentaba ahí, nada tenía sentido. Entonces recordé que estaba en Instagram y nunca me había quedado dormido. Miré la hora en mi teléfono y habían pasado unas 2 horas. Inmediatamente le envié un mensaje a mi padre y luego fui a su habitación a despertarlos y les conté lo que había pasado. Nunca pensé que me iban a hacer daño. No tenía miedo de eso, pero no podía ni pensar. Todo fue una reacción. Ahora duermo con las luces encendidas y aún estoy conmocionado. No les tengo miedo, pero sí a cómo ocurrió todo. Me ha tomado demasiado tiempo reunir el valor para hacer esta publicación.
pero siento que debo hacerlo para encontrar puntos en común con otros que son como yo. He sido un lector silencioso durante mucho tiempo y con cada experiencia que leo, la sensación que me impulsa a compartir mis dos experiencias sigue creciendo más fuerte. Para mi primera experiencia, era niño, aproximadamente entre 8 y 12 años, durante 2003 y 2007, y estaba viajando con mi papá hacia su taller de maquinaria, donde hacía trabajos ocasionales los sábados. Íbamos por la L24 en dirección oeste, a solo unos pocos kilómetros al norte de Detroit. Mientras conducíamos, estaba observando los suburbios a lo largo de la carretera. Al pasar por debajo de un puente, la siguiente lámpara del separador de la carretera apareció en mi campo de visión. Mientras mis ojos seguían el poste principal de la lámpara con forma de Y, algo brillante captó mi atención de inmediato. Solo tuve 1,5 segundos para ver lo que había llamado mi atención, pero mi corazón se subió a mi garganta cuando se hizo visible por completo. En el espacio entre los dos brazos extendidos en la parte superior del poste de la lámpara, había un objeto perfectamente reflejante que flotaba ahí en silencio. Esta nave se veía como un cono achatado, con la mitad superior del cono removida. No sé si esto tenga sentido. Sería algo similar a una bandeja de prospección de oro si estuviera volteada al revés. La parte inferior de la nave estaba ligeramente abovedada, en lugar de ser completamente plana. Lo que realmente me sorprendió de esta nave fue que era perfectamente reflejante en todas sus superficies. Mientras mi papá conducía bajo la nave que flotaba justo sobre nosotros, observé la parte inferior de la misma. En el reflejo de la parte abovedada de la nave, pude ver el reflejo perfecto de la camioneta que mi padre estaba manejando, y casi pude distinguirme a mí mismo sentado en el asiento del pasajero. Mientras seguíamos por la carretera, estaba en shock y sentía como si tal vez acabara de ver algo que en realidad no estaba ahí. Con ese pensamiento aún fresco, miré por la ventana trasera de la camioneta y aún lo vi flotando sobre el poste de la lámpara. No hace falta decir que estuve en un estado de intenso shock casi todo el día. Cuando terminamos de trabajar y nos dirigimos a casa, me di cuenta de que pasaríamos nuevamente por el mismo poste de la lámpara en el camino de regreso. Al acercarnos al mismo poste, vi que ya no estaba ahí. Esto, para mí, confirmó que había visto un verdadero ovni. En los días posteriores a esta experiencia, me inundaron olas de asombro, dudas, curiosidad y confusión. No importa lo que sentí en ese tiempo, había algo que era seguro. Había visto esa nave. No tenía dudas al respecto. Traté de darle una explicación razonable, pero el objeto estaba ahí, incluso en una segunda mirada. No estaba suspendido por postes, cuerdas, ni nada que explicara convencionalmente lo que era. Había visto una nave verdaderamente anómala, de origen exótico, desconocido. En el tiempo que pasó antes de mi segunda experiencia, yo solo vivía como normalmente lo haría a un preadolescente y ocasionalmente me adentraba en el tema por curiosidad. Pero no importaba dónde mirara, parecía que nadie más había visto lo que yo esa mañana fatídica. Al no encontrar más pistas, dejé de buscar y acepté mi primer encuentro tal como fue. Después de unos 2 o 4 años, tuve mi segunda experiencia, mucho más personal e intensa. Creo que fui abducido. Lo extraño de mi segundo encuentro es que mi memoria de los eventos previos a mi posible abducción es bastante vaga. Sin embargo, la experiencia en sí misma está completamente clara en mi memoria y no ha desaparecido ni un poco. Solo recuerdo el primer minuto y medio antes de encontrarme con la nave en esta experiencia. Era una noche de verano cuando era un adolescente
y subí a mi bicicleta por el camino de entrada de mi casa para entrar y prepararme para terminar el día. Abrí la alta puerta de nuestro jardín y lancé la bicicleta al patio de concreto que estaba en la puerta trasera de mi casa en ese momento. Cuando me giré hacia la puerta trasera para entrar, algo se sintió extremadamente extraño. Era como si alguien estuviera parado justo detrás de mí y me mirara intensamente en la parte posterior de la cabeza. No sé cómo describir completamente la sensación, pero fue intensa. Al girarme hacia la izquierda y mirar hacia arriba, ahí, en el cielo, completamente oscuro, estaba una nave con forma de triángulo negro. Esta nave flotaba sin hacer ningún sonido, unos 3 metros por encima del techo de mi casa, de estilo ranchero. No creo que estuviera más alta de unos 12 o 15 metros. La nave tenía aproximadamente de 9 a 12 de ancho de punta a punta y tenía una intensa luz azul neón oscura que rodeaba el borde de toda la nave. Algo así como las tiras de luz LED difusa que venden para la iluminación interior de autos, pero mucho más gruesas. En la parte inferior de la nave había intensas luces rojas circulares que estaban separadas por unos pocos pies desde las puntas de la nave. El tono de rojo era puro, como un láser, y brillaba intensamente. Además, en el centro de la parte inferior de la nave, había una luz circular blanca intensa que brillaba con la fuerza del sol, pero de alguna manera nunca me lastimaba los ojos mientras la miraba. Lo que estaba viendo me dejó en un estado de intenso shock y asombro, pero después de un par de segundos, un abrumador aumento de adrenalina me invadió y traté de ir hacia la puerta trasera de mi casa para entrar. La puerta de tormenta se abrió, pero la puerta principal estaba cerrada con llave, así que me puse de puntillas para mirar por las ventanas de mi casa y ver si mis padres me dejaban entrar. Puede que los haya llamado, no estoy completamente seguro, pero en ese momento, mientras estaba de pie en la puerta trasera, me golpeó un rayo de luz blanca con un ligero tinte azul eléctrico. En ese instante, sentí que todo mi cuerpo se entumeció y quedé totalmente paralizado de pies a cabeza. Luego, me giraron hacia el triángulo negro y me levantaron en el aire como si no pesara nada. A partir de ahí, no recuerdo muy bien los detalles, pero abordaré eso después de contar los hechos de mi experiencia. De lo que sí me acuerdo es que ahora estaba mirando hacia abajo, sobre mi jardín trasero, a la misma altura a la que la nave parecía estar flotando. Lentamente, me desplacé sobre el techo de mi casa hacia la parte delantera de mi hogar y todo se iluminó, como si fuera de día. Floté sobre mi jardín delantero por un rato y luego mi visión se disolvió y se convirtió en estática. De repente, desperté en mi cama. Es una cama de litera. Yo estaba en la parte de abajo, sobre mi estómago. Todo mi cuerpo no podía moverse durante unos segundos y mi espalda se sentía como si aún estuviera completamente adormecida, con una intensidad que nunca había sentido antes. En un lapso de 3 segundos, la parálisis y el entumecimiento desaparecieron y pude levantarme para ver mi habitación a mi alrededor. Me desperté sobre mi estómago, lo cual no me había pasado hasta entonces. Las sábanas de la cama también estaban más o menos dobladas al final de ella, lo cual era raro porque si yo pateaba las sábanas durante la noche antes de esa experiencia, siempre terminaban en un montón en el suelo. Aturdido y confundido, recobré mis sentidos y continué con mi día, aunque aún estaba completamente afectado. Ahora, lo que no estoy seguro en esta segunda experiencia es si hubo algo más que ocurrió antes de la abducción o durante el tiempo que pasé en el aire. Tengo la sensación de que hay más en el tiempo que debía haber pasado dentro de la nave, porque la transición de la noche a la mañana fue instantánea. Recuerdo claramente estar en el aire, eso es seguro. Sin embargo,
Lo que me pasó mientras estuve posiblemente dentro se me escapa. No está presente cuando lo pienso. Siento como si hubiera una brecha ahí, pero el recuerdo es un movimiento suave sobre mi casa y luego despierto. Todavía me desconcierta hasta el día de hoy. Antes y después de estas dos experiencias, también tuve otros sucesos paranormales. Por ejemplo, mi cepillo de dientes se lanzó fuera del lavabo mientras lo miraba. También tuve una experiencia con un orbe naranja que duró un segundo, a una distancia extremadamente cercana a mí, junto con otros sucesos aquí y allá que no describiré por brevedad. Estas dos experiencias con ovnis me sacudieron profundamente y cambiaron quién soy a nivel fundamental. Esto me llevó a investigar algunos conceptos e ideas de la nueva era. También intenté 5-MeO, DMT y cosas así. Pero no importa cómo lo mire, ser un experimentador me llevó a ser quien soy hoy y estoy profundamente agradecido de haber tenido la suerte de vivir este tipo de experiencias. Antes de terminar, realmente me gustaría que, si alguien aquí ha tenido una experiencia similar a la mía, agradecería mucho cualquier tipo de intercambio de ideas al respecto para poder entender mejor lo que me ha sucedido. Ustedes parecen ser personas realmente bondadosas y parecen saber mucho sobre las diversas características comunes que todos parecemos compartir de una manera u otra. Realmente estaría muy agradecido de escuchar sus opiniones y comentarios sobre estos eventos. Si el video te gustó, no olvides suscribirte y compartirlo. Hasta el próximo relato.